El capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Le voy a dar lectura a los primeros 3 versos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro 4:1 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Verso 3: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Verso 4 también: en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándolos. Hasta ahí vamos a leer solamente, hermanos. Quisiera que leyéramos todos el verso 1, para la gloria del Señor Jesús. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Bendito sea el Señor. Ocupen su asiento. Hay algo interesante, ¿verdad?, en este texto, y que nos pone al mismo nivel de Cristo, al mismo nivel de Jesús, ¿verdad? Al nivel de la carne, así como nosotros estamos vestidos de carne, ¿verdad? También el Señor Jesús en su momento estuvo vestido de carne. Ahora, cuando hablamos de la carne, ¿verdad? No hablamos de los tejidos ni de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Este es un ejemplo que se usa para hablar, ¿verdad?, de los deseos que naturalmente le vienen al hombre, de dice ahí, ¿verdad?, de las lascivias, de la concupiscencia, ¿verdad?, de las embriagueces, de las glotonerías, de banquetes y de las abominables idolatrías. Es una mente, ¿verdad?, que está entregada a esas pasiones, a esos deseos. A eso se le llama carne. Por eso, ¿verdad?, dice la Escritura también que la carne tiene sus frutos, ¿verdad? Y los frutos de la carne, ¿verdad?, son muchos, ¿verdad? Y habla acerca también de esto que el apóstol Pedro, ¿verdad?, está hablándonos en esta noche. Pues bien, de esa misma manera Jesús padeció. No debemos sentirnos extraños, ¿verdad?, que en su momento, ¿verdad?, nuestra carne nos esté traicionando, nos esté, ¿verdad?, de repente sentimos que somos tentados, sentimos que estamos pasando una prueba, nuestra carne lo siente, ¿verdad? Pero así como nosotros sentimos eso, Jesús también lo sintió. Y dice que Él padeció en la carne. Él padeció en la carne. Y bueno, hablemos, ¿verdad?, de tanto de sus sentimientos de Jesús, de sus emociones, de sus pensamientos, pero hablemos también, ¿verdad?, físicamente. Él padeció, ¿verdad?, algo horrible en su carne, ¿verdad? La Escritura nos muestra que su carne fue desgarrada, su carne fue, ¿verdad?, herida, maltratada, sangrada, ¿verdad? Y dice, Él padeció en la carne también todo esto. De tal manera dice que nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hermano, vamos a sufrir con la carne que estamos vestidos, ¿verdad? Vamos a tener una lucha, vamos a tener, ¿verdad?, una contienda.
Hay una lucha. El apóstol Pablo, ¿verdad?, habla acerca de esa lucha, de ese encuentro que hay siempre entre la carne y el espíritu. Porque la carne dice que codicia, la carne está enferma, pero dice la palabra de Dios también que el espíritu está presto, está dispuesto, pero en ocasiones la carne, ¿verdad?, es la que somete, es la que sujeta al espíritu, de tal manera que el espíritu pues está contristado, está apagado, está, ¿verdad?, cabizbajo. De ahí que, ¿verdad?, nosotros debemos de pensar, dice el apóstol Pedro, debemos de armarnos del mismo pensamiento. Lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros luchamos, lo que nosotros, ¿verdad?, estamos sintiendo, también Jesús lo sintió en su momento, también Jesús lo vivió en su momento. Y dice la Escritura que Él triunfó sobre eso, Él, ¿verdad?, pasó sobre eso. Y Jesús dejó esa promesa, porque yo he vencido, dice, vosotros también venceréis. Ustedes también pueden obtener la victoria, pero un sacrificio cuesta esto, ¿verdad? De sujetar totalmente nuestra carne, ¿verdad? Y de darle libertad ¿a qué? Al Espíritu de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo en nuestras vidas el que va a sujetar, ¿verdad?, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros malos pensamientos. Es el Espíritu Santo quien sujeta todo eso, todo lo malo que pueda haber en nosotros, en nuestra carne. Hermano, a través del Espíritu Santo, si le damos oportunidad al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Ahora, yo me quiero enfocar, ¿verdad?, a algo. No quiero entrar mucho, ¿verdad?, en este aspecto de lo que es la carne, ¿verdad? Quisiera ir más adelante, donde dice el verso 2, dice el apóstol Pedro, para que ya el tiempo que queda en carne, ¿sí?, para que ya el tiempo que queda en carne, nosotros estamos viviendo en la carne, o sea, tenemos vida, nuestra carne tiene vida, tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos, ¿verdad?, nuestras propias ideas, pero dice el apóstol, ¿verdad?, el tiempo que queda de vida en la carne, dice, vivamos, ¿verdad?, pero no a la concupiscencia de los hombres, es decir, que no le demos rienda suelta a esa carne, que no dejemos, ¿verdad?, que esa carne nos domine, no, dice ahí, sino a la voluntad de Dios. ¿Cómo se sujeta la carne? ¿Cómo se sujeta, ¿verdad?, ese hombre carnal, ¿verdad?, ese ser, ¿verdad?, carnal, ¿verdad?, material, que todos estamos, ¿verdad?, expuestos a vivir con ese hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo sujetamos? A través de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios sujeta, ¿verdad?, la carne, sujeta las pasiones, sujeta, ¿verdad?, los deseos que hay en el hombre carnal. Ahora, se trata, ¿verdad?, de hacer algo, porque en ocasiones, ¿verdad?, pensamos y decimos, bueno, yo voy a sujetar mi carne, no más, no voy a hacer más eso, no voy a pensar más eso, no voy a caer nuevamente, pero hermano, mientras no nos dobleguemos a la voluntad de Dios, mientras no nos entreguemos a la voluntad de Dios y nos decidamos a servirle, ¿verdad?, enteramente, siempre vamos a tener esa lucha, siempre va a haber, ¿verdad?, es como, ¿verdad?, en un juego de ajedrez, ¿verdad?, y si nos paramos, probablemente un pie nos queda en un cuadro negro y otro en un cuadro blanco. Si no sujetamos nuestra carne a través de la voluntad de Dios, estaremos pisando un cuadro negro y un cuadro blanco, estaremos, ¿verdad?, entrando y saliendo, estaremos, ¿verdad?, padeciendo esta lucha, esta contienda que hay con la carne. Por eso el Espíritu Santo dice que es necesario hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, la voluntad de Dios es inmensa, pero una de las cosas que pide el Señor que hagamos, ¿verdad?, su voluntad, dice la Escritura que la voluntad de Dios es vuestra ¿qué?
vuestra santificación, que os apartéis, dice, de todo lo malo, ¿verdad? Pues eso es una parte de la voluntad de Dios. Hay muchas más, porque la voluntad de Dios dice también, ¿verdad?, que es dar gracias a Dios en todo tiempo. Porque esta es la voluntad de Dios, así dice. Pero, hermano, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Es que cada día, ¿verdad?, busquemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios para, ¿verdad?, hacerla, llegar, ¿verdad?, a cumplir la voluntad de nuestro Dios y empezar a hacer a un lado la carne, ese viejo hombre. A eso se le llama la carne. El viejo hombre dice que está viciado con sus deleites, con sus pasiones, ¿verdad? Ya no debemos darle oportunidad a ese viejo hombre. Debemos de vestirnos del nuevo hombre, que es criado, dice, conforme a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el nuevo hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero quiero ir más adelante. Dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. ¿Saben? ¿Qué éramos antes de venir al conocimiento del Señor? Gentiles. A ver, un gentil es aquel que no conoce a Dios. Es aquel que ignora la palabra de Dios. No le hace, ¿verdad?, que estábamos apegados probablemente a una iglesia, ¿verdad? Asistíamos, pero no conocíamos en realidad la verdad de la palabra de Dios. Eso es un gentil, aquel que ignora la verdad de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Ahora, un gentil que no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad?, ¿cuál será su voluntad? ¿Cuál será su voluntad? ¿Qué voluntad hará el gentil que no conoce, ¿verdad?, la palabra de Dios? Le da libertad a la carne, ¿verdad? Le da libertad a sus pasiones, a sus deseos. ¿Por qué? Porque es gentil, no tiene el conocimiento de Dios, no tiene la verdad de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que a nosotros, está hablando a aquellos que estamos conociendo, está hablando a aquellos que estamos acercándonos a la presencia de Dios, está hablando a aquellos, ¿verdad?, que queremos un cambio en nuestras vidas. Dice, bueno, nos debe bastar el tiempo que vivimos, ¿verdad?, según la concupiscencia, según la voluntad de los gentiles. Nos debe bastar ya ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro tiempo. El Señor nos permite, hermano, tener otra visión de las cosas. Ahora conocemos la palabra de Dios. Ahora sabemos qué es lo que dice la Escritura. Ahora sabemos qué es bueno y qué es malo. Nuestros ojos se han abierto y no podemos cerrarlos a la verdad de la palabra de Dios. El tiempo que pasó ignorando, ¿verdad?, o el tiempo que pasamos ignorando las cosas de Dios, nos debe bastar. ¿Qué hacía aquel gentil, verdad, que no conocía a Dios? Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice, cuando conversábamos en lascivias. Así que quiere decir que se hacían, ¿verdad?, planes en la mente, ¿verdad? Eran conversaciones que contaminaban a los demás, que nos contaminábamos en las conversaciones, ¿verdad? Dice, conversábamos en lascivias, en concupiscencias, malos pensamientos, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Todo esto, ¿verdad?, hacíamos los gentiles, los que éramos gentiles, los que ignorábamos la palabra de Dios. Y ese tiempo, dice, que vivimos, nos debe bastar, nos debe de ser suficiente para ¿verdad?, nosotros darnos cuenta que ahora las cosas son diferentes, tienen que ser diferentes. Bendito sea el nombre del Señor, para que nosotros, ¿verdad?, entreguemos nuestra vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, en este aspecto, ¿verdad?, de hacer la voluntad de los gentiles, y dice ahí, embriagueces, glotonerías, banquetes y abominables idolatrías. Hay un aspecto, ¿verdad?, que
me han preguntado, y es bueno, ¿verdad?, saberlo. ¿Por qué la iglesia no, ¿verdad?, celebra los cumpleaños? ¿Qué es? A ver, recordémonos nosotros por un momento, ¿qué es un cumpleaños de los gentiles? Banquetes, dice el hermano. ¿Qué más? Borracheras, glotonerías, ¿verdad? Un cumpleaños, hermano, cuando éramos gentiles era verdad, darle rienda suelta, ¿verdad?, a las pasiones de la carne, al gusto de la carne, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo nosotros debemos seguir haciendo la voluntad de Dios. Cómo nosotros debemos cuidarnos de esas cosas y hacer la voluntad de Dios. Recuerde, vamos, ¿verdad?, a mirar algunos versos, ¿verdad?, que nos enseñan por qué nosotros, ¿verdad?, no celebramos los cumpleaños. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, un poco atrás está, unas páginas atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. En el verso 18. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues seguimos cumpliendo años, ¿verdad? Seguimos viviendo y verdad, algo tenemos que hacer, porque mire, el Señor no nos prohíbe nada. Nosotros tenemos la propia voluntad de hacer o no hacer. Lo que el Señor nos pide es que nos acerquemos a su voluntad. Pero ¿qué vamos a hacer si antes, verdad, en cuando éramos gentiles, pues hacíamos el cumpleaños y verdad, había de todo? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reemplazar eso? El Señor, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad?, si algo debemos nosotros de pensar, que cómo es nuestro Dios, es un Dios que no nos quita nada, sino que nos pide que reemplacemos, ¿verdad?, las cosas que practicábamos en el mundo, que las reemplacemos por cosas que a Él le agradan. En este caso, ¿verdad?, dice 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias, ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, si Dios, ¿verdad?, porque yo creo que en una fiesta de esas, ¿verdad?, de cumpleaños, de Dios era el que menos nos acordábamos, ¿verdad? Ya estando, ¿verdad?, en ese movimiento, ¿verdad?, o en esa situación, pues Dios salía sobrando, ¿verdad? Pero si algo nos pide el Señor, ¿verdad?, desde que conocemos su palabra, desde que nos acercamos a Él, desde que dejamos esa antigua manera de vivir, si algo nos pide el Señor es que hagamos su voluntad, y su voluntad es que demos gracias en todo. No que cantemos las mañanitas, aunque las cantaba el rey David, dicen, ¿verdad?, que no es cierto. Pero debemos nosotros, sobre todas las cosas, dar gracias a Dios. Que año con año que Dios nos conceda, hermano, lo mejor es dar gracias a Dios por la vida que nos da. Y mire qué hermoso, porque en eso reconocemos, ¿verdad?, que dependemos de Dios, que si vivimos un año más es por la voluntad de Dios. Y qué hermoso es, ¿verdad?, que nosotros, convencidos de la protección de Dios, convencidos de la misericordia de Dios, ¿verdad?, compartamos y digamos, hermanos, agradezco a Dios que me permite un año más de vida, bendito sea el Señor. Y de esto el Señor se agrada. Eso es, ¿verdad?, suficiente para darle, ¿verdad?, la gloria a nuestro Dios, agradecerle a Él,
reconocerlo a Él, no, ¿verdad?, reconocer al que cumple años, no reconocer, ¿verdad?, al que ¿verdad?, va, porque vamos envejeciendo, ¿verdad?, año con año, no, vamos a reconocer al que nos ha dado la vida, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, verdad, se acerca para la sociedad o para el mundo entero, verdad, se acerca el cumpleaños del niño Dios, verdad? Se acerca, ya está a las puertas. Y quisiera, si nos diese tiempo, verdad, de rápidamente ver que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. La Biblia nos enseña otra cosa, lo hemos platicado aquí. Y Dios, ¿verdad? Jesús no nos mandó, en la palabra de Dios encontramos que el Señor no nos mandó a celebrar su nacimiento o su cumpleaños. Lo único que el Señor nos ordena que celebremos es su muerte. Y dice que al mismo tiempo su resurrección. ¿Sí? Eso sí necesitamos celebrarlo. ¿Por qué? Porque en su muerte y en su resurrección nosotros tenemos la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Él nunca dejó establecido, ¿verdad?, que se celebrara su cumpleaños. Ahora, o que se celebrara su nacimiento. Rápidamente le digo algo. Cuando los magos que llegaron de Oriente, ¿verdad?, fueron y le dieron presentes al niño Dios, ¿verdad?, supuestamente se cree que fue en su nacimiento, ¿verdad? Pero si se lee bien la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el niño Jesús tenía aproximadamente de 2 años y medio a 3. No fue en el tiempo de su nacimiento que los reyes o los magos, ¿verdad?, llegaron a ofrecerle sus presentes, sino que fue, hermano, cuando ya el niño caminaba y hablaba un poco, ¿verdad? No es como la costumbre, ¿verdad?, nos enseña que en su nacimiento se le trajeron presentes. No fue así. Recuérdese usted que el nacimiento de Jesús fue el más sencillo, el más humilde, ¿verdad? Pero no fue hasta los 2 y medio o 3 años que los magos llegaron del oriente y le ofrecieron sus presentes. Amén. Entonces, en esto, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña cosas que, hermano, practicábamos en nuestra vida pasada, pero que ahora el Señor, ¿verdad?, nos las reemplaza, ¿verdad? Ya no vas a festejar tu cumpleaños, no, pero ahora vamos a reconocer quién de verdad nos ha dado la vida. Ahora sí, ¿verdad?, se va a agradar nuestro Dios, bendito sea su nombre, de que le demos gracias a Él por un año más de vida. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Salmos está después de Salmos, Proverbios. Después de Salmos está Proverbios. Después de Proverbios está Cantares. Eclesiastés, perdón. Eclesiastés capítulo 7. Y mire la escritura, ¿verdad? Ahora, entendamos que este capítulo lo escribe un sabio. Amén. Un sabio, el hombre que recibió la sabiduría de Dios. Amén. Porque eso fue lo que le pidió Salomón, sabiduría, y Dios le dio sabiduría. Y mire con qué sabiduría escribe él. Dice Eclesiastés 7:1: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Dice, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor, dice, el día de la muerte que el día del nacimiento. Si algo, hermano, nosotros, ¿verdad?, debemos tener mucho cuidado, es celebrar, ¿verdad?, y darle realce al día de nuestro nacimiento. El enemigo, hermano, sabe, el enemigo, ¿verdad?, planeó bien todo eso, que hasta, ¿verdad?, supuestamente celebran el nacimiento de Jesús. Pero, hermano, la voluntad de Dios no es esa.
La voluntad de Dios no es esa. Dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Claro, será mejor el día de la muerte, porque si conocimos a Cristo, si fuimos, ¿verdad?, bautizados y hicimos la voluntad de Dios, hermano, sería mejor el día de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, dice la Escritura, que venimos, ¿verdad?, con pecado. Nacemos y empezamos a crecer, hermano. Y hermano, celebrar nuestro nacimiento, hermano, no significa nada. Pero hermano, el día de la muerte dice que es mejor, porque si conocimos a Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Bendito sea el Señor. A eso se refiere la bendición que nosotros alcanzamos con el conocimiento de Dios en nuestro corazón, con que Él, ¿verdad?, sea nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque al morir sabía que Él tenía ganado el cielo, la gloria. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora dice, vea, vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia nos muestra de algunas celebraciones que se hacían. Veamos en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 6. Mateo capítulo 14, verso 6. Dice la Escritura así. Dice, mas celebrándose el día de ¿qué? Del nacimiento de Herodes. O sea que ellos lo practicaban, hermano. Celebraban sus cumpleaños. Ahora hablemos quién era Herodes. ¿Quién era Herodes? Un gentil. Un gentil. Alguien que ignoraba la palabra de Dios. Pero que, ¿verdad?, ellos iban con esa corriente, ¿verdad? Llevaban esa corriente, llevaban esa costumbre, de tal manera que ellos celebraban el día de su nacimiento. Y lo celebraban en grande. Pero miren, en esas celebraciones lo que se hacía, lo que pasaba, dice el verso 7, y prometió él, hablando de Herodes, dice, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire qué verdad, presentes hay en esos días. Por eso decía, ¿verdad?, el texto que leímos en Primera de Pedro 4, ¿verdad?, que conforme al tiempo de los gentiles, la vida que nos tocó vivir como gentiles, vivíamos en esa glotonería, en esas borracheras, en esos banquetes, en esas abominables idolatrías. Ahí vivíamos y ahí pasaba todo esto. Se maltrataba a la gente, se hería a la gente, se mataba a la gente. Mire qué verdad, deseo le va a cumplir, verdad, Herodes a una mujer que le bailó. Ahora, hubo baile en esa celebración, porque dice que verdad, esta joven, esta mujer, deleitó con su baile a Herodes. De tal manera que Herodes le dijo, lo que tú me pidas te doy, y lo hizo con juramento. Y la mujer, dice la joven, instruida por su madre, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, en una charola. ¿Y sabe qué pasó? El verso 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Miren esas celebraciones, ¿verdad? Estas situaciones que se desatan. ¿Por qué? Porque son gentiles. Porque son celebraciones de gentiles, porque son, ¿verdad?, fiestas de los gentiles, en lo cual, dice, nosotros corríamos con ellos.
Nosotros íbamos con ellos y ahora dice, ahora, ¿verdad? Ellos se muestran sorprendidos de que ustedes ya no lo hagan. ¿Por qué? Porque hemos recibido el verdadero conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya no hacemos eso. Por eso ya no. Mire qué pasó en un cumpleaños también. El libro de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1 en el verso 4. Dice la palabra de Dios: e iban sus hijos y hacían ¿qué cosa? Banquetes. ¿En dónde? En sus casas. ¿Cada uno en qué? En su día. Cada uno en su día. Quiere decir que festejaban su día, festejaban su cumpleaños. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Amén. Entonces, ellos celebraban. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, seguimos leyendo, hermano, eran gentiles también. No conocían la voluntad de Dios. Al contrario, dice Job, ¿verdad? Job nos explica que él se preocupaba por estas reuniones de sus hijos. Y dice que terminando de reunirse sus hijos, él, ¿verdad?, iba y ofrecía holocausto, ofrecía sacrificio delante de Dios y decía al Señor: Señor, por si acaso te ofendieron mis hijos. Pero dice la Escritura que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Podemos pedir por los nuestros, sí, pero también los nuestros tienen que tener y que poner un poco de interés en las cosas de Dios, para que Dios logre hacer algo, ¿verdad? No es malo pedir por ellos. Pedimos y que Dios toque sus vidas, sí, y Job lo hacía, ¿verdad? Ellos se reunían, ellos hacían sus fiestas en su día, ¿verdad? Y Job por otro lado orando: Señor, perdónalos si en algo te ofenden. Quiere decir que en esas fiestas ofendían a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Vea hasta el verso número 18. El verso 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 19. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos. ¿Y qué pasó? Murieron. Y murieron, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Mire qué terrible. Porque es en una reunión de esas, es en una celebración de esas donde el enemigo, ¿verdad?, hace sus destrozos, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de nosotros somos testigos, ¿verdad?, que en esas reuniones, hermanos, se termina peleado, se termina enojado, se termina, ¿verdad?, ya con las copas encima, se termina disgustado, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Mire porque quien provocó, hermano, esta situación de destruir, ¿verdad?, la casa y que esa casa cayera sobre los hijos, fue Satanás. ¿Sí? El Señor le dio permiso. Y precisamente en el día en que ellos estaban comiendo y bebiendo y celebrando, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y de hacer verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Nos reunimos para darle gracias a Dios. Eso es. No vamos a celebrar a nadie, no. Vamos a dar gracias a Dios porque el Señor le da un año más de vida. Y hermano, el centro de nuestra reunión siempre será nuestro Dios. Nunca faltará. Nunca, ¿verdad?, quedará fuera nuestro Dios. Él será, ¿verdad?, el motivo de la reunión. Bendito sea
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, hay un riesgo. Hay un riesgo. El enemigo no duerme y el enemigo, ¿verdad?, es astuto para traer destrucción sobre cada uno de nosotros. Debemos tener, ¿verdad?, mucho cuidado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, ¿verdad?, a ver este texto, Romanos 13. Romanos 13, en el verso 13. Desde el verso 12. Romanos 13, 12. Dice la Escritura: la noche ha pasado y ha llegado el día. Esto somos nosotros, ¿verdad? Que vivíamos de noche, que vivíamos en oscuridad. Romanos 13, 12, ¿verdad? Que vivíamos en esas tinieblas. Dice, pues la noche ha pasado y ha llegado el día. ¿Qué representa ese día? El conocimiento del Señor, Jesús a nuestras vidas. ¿Y qué nos pide el Señor? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dice aquí: echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Bendito sea el Señor. Verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque nos enseña nuestro Dios entonces a hacer las cosas que a Él le agradan. Amén. Las cosas que a Él le agradan. Y lo más que le agrada a nuestro Dios es que siempre le reconozcamos, de que siempre, hermano, nosotros le demos la gloria a Él, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiera, ¿verdad?, con respecto al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí quisiera rápidamente mirar porque hay tres formas de explicarlo y que es necesario que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? La primera es, vamos a ver en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, verso 8. Este es el momento, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Dice, bueno, desde el 7 dice: y parió a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y acostóle en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya nació, ¿verdad? Ya nació. Ahora, ¿cuándo nació? Dice aquí, el verso 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban, ¿qué cosa? Las vigilias de la noche sobre su ganado. Amén. Aquí es interesante darnos cuenta que los pastores en Israel, en Jerusalén, ellos en el mes de diciembre, lo que ahora nosotros, ¿verdad?, conocemos como el mes de diciembre, ellos no salen a cuidar sus ganados. ¿Por qué? Porque el clima es muy extremoso, es muy frío. Sino que el mes de diciembre ellos lo ocupan para meter, ¿verdad?, a sus rebaños, a sus ganados, en sus establos, en los lugares, ¿verdad?, donde están, donde deben de estar, ¿verdad?, en los corrales, ¿verdad? Y no los sacan a pastar. ¿Por qué? Porque regularmente, ¿verdad?, es un clima muy frío. Ahora, dice el texto, ¿verdad?, que en aquella, dice, y había pastores en la misma tierra, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Las vigilias de la noche son 4.
Amén. 4 vigilias. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Toda esa noche, ¿verdad? Dice que ellos estaban guardando las vigilias de la noche. Quiere decir que aún de madrugada ellos guardaban la vigilia, guardaban, ¿verdad?, el cuidado de sus ganados en la tierra. ¿Sí? Pero entonces entendemos por lógica, ¿verdad?, que en el tiempo en que nace Jesús no es un tiempo de frío. No es un tiempo de frío. No es diciembre, sino que es otro mes, pero no es diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre los pastores no pueden estar cuidando las vigilias de la noche con sus ganados. Ellos encierran en sus corrales, ¿verdad?, a sus animales. Ahora, otro, ese es un aspecto, ese es algo lógico, ¿verdad? Y digamos algo sencillo, ¿verdad?, de explicar. Pero miremos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Estamos en Lucas, ¿verdad? El siguiente libro es Juan. San Juan, capítulo 1. Y este es otro argumento que la palabra nos enseña, contundente también para darnos cuenta que Jesús no nace en diciembre. Dice San Juan 1:14. Dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne, o sea que nació. Dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos vamos a estudiar estas palabras que el Espíritu Santo menciona aquí, dice: y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Es el momento del alumbramiento, ¿verdad? Dice: y habitó entre nosotros. Dice, la palabra habitar quiere decir que, ¿verdad?, hizo su tabernáculo entre nosotros. Cuando Él se hace carne y habita, ¿verdad?, ahí la palabra que se usa es tabernáculo. Tomó, dice que se hizo un tabernáculo. Por eso el apóstol Pablo dice que este tabernáculo que tenemos ahora se está desgastando, pero tenemos de Dios uno mejor que nos está esperando en el reino de los cielos. Entonces, cuando Él se hace carne, quiere decir que, digamos, la expresión se tabernaculizó entre los hombres. Nosotros, ¿verdad?, este cuerpo se le llama tabernáculo, ¿verdad? Es como un templo, y dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, un tabernáculo. Entonces, cuando Jesús se hace carne, ¿verdad?, tabernaculizó entre nosotros, dice. Ahora, entendiendo esto, los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta de los tabernáculos ocupa el mes de octubre. Parte del mes de octubre, principios de noviembre, es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, probablemente Jesús nació en esa fiesta. Por eso menciona el escritor, el Espíritu Santo menciona, ¿verdad?, y da a entender que Él, ¿verdad?, toma ese tabernáculo, ¿verdad?, en esa fiesta de los tabernáculos. Los judíos la celebran hasta la fecha. Parte de octubre y parte de noviembre, ¿verdad? Ahora, ¿qué época es esa? ¿Qué season es esa? Es ese. Es otoño. Amén. Todavía no hace frío, ¿verdad? Ahora vamos bien porque, ¿verdad?, ahí todavía los pastores pueden cuidar las vigilias de la noche junto con sus ganados. ¿Por qué? Porque el clima todavía no es, ¿verdad?, muy frío. Pueden estar allí. Ahora, vámonos, ¿verdad?, a la profundidad. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús?
vamos a ver algunos versos que nos van a revelar cuándo nace nuestro Salvador. El Evangelio San Lucas, regresamos a San Lucas capítulo 1. El Evangelio de San Lucas capítulo 1, póngale un dedo ahí y váyase a Primera de Crónicas 24, también le pone un marcador ahí. Primera de Crónicas 24, que es el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 24, capítulo 24. Vamos a leer primero en Lucas. Y vamos a tomar el fundamento o la base bíblica de Crónicas, que nos va a abrir, ¿verdad?, ampliamente el día o el momento en que Jesús nace. Primera de Crónicas 24, capítulo 24. Amén. Póngale ahí un separador y nos vamos a San Lucas 1. Amén. Nos vamos a San Lucas 1 y dice el verso 5. San Lucas 1. En el verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de ¿qué? De Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Este sacerdote Zacarías, ejercía el sacerdocio que se había, hermano, dispuesto desde tiempo antiguo, ¿verdad? Desde Crónicas, que está, ¿verdad?, el libro que tenemos separado. Entonces, Zacarías viene oficiando el sacerdocio. Claro, las generaciones van pasando, van cambiando los sacerdotes, pero, ¿verdad?, el turno que le toca a él dice que es la suerte de Abías, ¿verdad? Es, ¿verdad?, el turno que le tocaba a Abías, el fundador de ese sacerdocio, el fundador de esa suerte, de ese tiempo que le tocaba era Abías, su antepasado, ¿verdad? Entonces, por eso el escritor dice aquí, ¿verdad?, un sacerdote, Zacarías, de la suerte de Abías, ¿sí? Ahora, regresemos a Primera de Crónicas 24, y ahí vamos a ver, desde el verso 7. Esta es la forma en que el rey David, ¿verdad?, establece el sacerdocio, y se le llama suerte. El determinado tiempo que ellos ministran en el santuario como sacerdotes se le llama suerte. Se le llama, podríamos decir, periodo. Cada suerte es un periodo que ellos están ejerciendo. Y mire, el verso 7 para empezar dice: y la primera suerte salió por Joiarib y la segunda por Jedaía. Pero de ahí vámonos, ¿verdad?, al 10, al verso 10. Primera de Crónicas 24:10. Dice que, ¿verdad?, en San Lucas dice que había un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, ¿verdad? Y a Abías lo encontramos en el verso 10, que dice: la séptima suerte por Cos y la octava ¿por quién? Por Abías. Ahora, vayamos haciendo cuentas. La octava suerte. Ahora, ¿cuántas suertes eran las que se disponían en el santuario? Eran 24 suertes por año. Quiere decir que el periodo de cada suerte era, ¿cuánto? 15 días, 2 veces por mes, 2 sacerdotes por mes oficiaban en el santuario. De tal manera que si a Abías le tocaba la octava suerte, ¿qué número de mes le tocaba a él? Le tocaba la octava suerte, pero recuerde que cada suerte es de 15 días. ¿Qué mes le tocaba a él? ¿Qué número de mes le tocaba a él? El cuarto. Amén. El cuarto. Ahorita vamos a ver de qué mes se trata, porque el mes judío comienza diferente a nuestros meses. Amén. Entonces, identifiquémoslo por número nada más, ¿verdad? Entonces, él ministraba hasta el cuarto mes. Apúntele por ahí. Él ministraba hasta el cuarto mes. Amén.
Ahora, estando ministrando en ese cuarto mes, ya descubrimos la suerte de Abías. La suerte de Abías, Primera de Crónicas nos dice que era la octava, o sea que era el cuarto mes. En ese cuarto mes él entró a ministrar el sacerdocio. ¿Quién? Zacarías. Vamos a San Lucas otra vez. San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Descubrimos entonces ahorita que la suerte de Abías, que dice el verso 5, es la octava. Amén. Es el cuarto mes. Ahora, ¿qué verdad? ¿Qué pasó? Mire, San Lucas 1:5 y el verso 8. Vamos al verso 8 ahorita. San Lucas 1:8. Dice la escritura: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez. O sea que, hermano, al cuarto mes entró Zacarías, como lo tenía estipulado, a ejercer su sacerdocio al cuarto mes. Amén. Era la suerte de Abías, era la octava suerte, era el cuarto mes que Zacarías entra, ¿verdad? Entra al sacerdocio, a ministrar el sacerdocio, conforme, dice el verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor, ¿verdad? Ahora, verso 11 dice: y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Y bueno, entonces, en el momento, en el cuarto mes que Zacarías entra a ejercer el sacerdocio, recibe él al ángel que le dice: tu mujer va a tener un hijo, y su nombre será Juan. Era Juan el Bautista. Amén. En el cuarto mes, ¿verdad?, la mujer de Zacarías, que se llamaba Elizabeth, queda embarazada en el cuarto mes, por la palabra del ángel que le dijo a Zacarías ministrando en el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, en ese cuarto mes recibe, ¿verdad?, el milagro esta pareja de que les van a hacer Juan el Bautista. Ahora, no es Jesús, es Juan el Bautista. Pero para encontrar, hermano, la fecha de cuando nace Jesús, necesitamos basarnos en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermano, su madre queda embarazada de él en el cuarto mes. Amén. Ahora, vamos ahí mismo, San Lucas 1. En el verso 33, en el verso 31. En el verso 31. Después de que, hermano, en el cuarto mes recibe Zacarías, ¿verdad?, esa buena noticia de que su mujer le dará a luz un hijo, ¿verdad? De repente, ¿verdad?, sale el ángel. Y sale, ¿verdad?, rumbo. Claro, hubo un tiempo determinado, pero ahora ya no es Zacarías, ahora se va con María. Y dice el verso 31: y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Amén. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, mire qué le dice el ángel. Le dice: vas a concebir en tu seno a Jesús. Pero mire qué hermosa noticia le da el ángel, que nos sirve a nosotros en este día. El verso 36 dice: y he aquí
Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. O sea, hermano, que después de que el ángel se aparece a Zacarías, pasan 6 meses y se le aparece a María y le dice: vas, ¿verdad?, a ser la elegida para que de tu seno nazca el Salvador, Jesús. Dice, y era el 6º mes de Elisabet. Hagamos cuentas. Era el 4º mes. En el 4º mes ella quedó embarazada. Y el 6º mes para ella, después del 4º mes, 6 meses después. 10 meses. El 10º mes. 4 y 6. Sí. El 10º mes. Ok. Nació en el 10º mes, ¿no? No, Ya me dio calor. Fue concebido en el... Oh, sí, fue concebido. Sí, ok, sí. En el 4º mes recibe, ¿verdad?, Elisabet queda embarazada de Juan el Bautista. A los 6 meses le llega la noticia a María que va a ser, ¿verdad?, madre. De esos 6 meses al 6º mes, María queda embarazada y corre 9 meses, ¿verdad? Ahora, hagamos cuentas. El año para los judíos comienza en abril. Abril, si Zacarías entró al 4º mes, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto se le dice: tu mujer está embarazada. Pasan 6 meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Al 6º mes le dicen a María, ¿verdad?, vas a concebir a Jesús, febrero. 9 meses, porque, ¿verdad?, es el parto normal. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, entre octubre y noviembre, ¿quién nació? Jesús. Recuérdense que el ministerio, ¿verdad?, de los sacerdotes era 15 días, no era el mes completo. Por eso, ¿verdad?, se establece que la última quincena de octubre o la primera quincena de noviembre, Jesús nace. Amén. Y precisamente en ese lapso de octubre y noviembre es la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Y es el otoño en donde los pastores con toda libertad pueden salir y guardar las vigilias de la noche cuidando sus ganados. Amén. Entonces no es en diciembre como la sociedad, ¿verdad?, o como la tradición lo enseña. Como el mundo lo enseña. Como el mundo lo enseña. Amén. Como los gentiles. Amén. Lo enseña. Sino que es, ¿verdad?, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús nace, ¿verdad?, entre octubre y noviembre. Ahí está el nacimiento de Jesús. Y para esto, bueno, teníamos entonces que sacar la cuenta, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Amén. Eso es importante, ¿verdad?, para que podamos nosotros. Ahora, podemos nosotros deducir, ¿verdad?, y irnos más profundo, porque le vuelvo a repetir, cada sacerdote ministraba 15 días. Pues probablemente Jesús nace en los últimos días de octubre. En los últimos días. O en los primeros días de noviembre. Hay un lapso ahí. De 3 y 2, de 2 y 3. Entre octubre y noviembre. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que, hermano, nosotros ahora que tenemos el conocimiento del Señor, y claro, no vamos a celebrarlo, no dejó fecha el Señor, no dejó establecido que se celebrara su nacimiento, pero Él sí dejó, ¿verdad?, escrito que si algo debemos celebrar es su muerte y su resurrección, porque en esa muerte nosotros hemos encontrado la salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos?
Ya.